romboides. Entonces miremos acá, trapecio y dorsal ancho. Trapecio y dorsal ancho. ¿Lo vieron? Sí. Ahora vamos a rotar. De pronto lo que estamos allá le toca por allá y volvemos a lo mismo. Entonces quito el trapecio, quito el dorsal ancho y llegamos al plano superficial donde encuentro el elevador, romboides, romboides. Bueno, ahora viene un truco acá que no los narré porque son músculos inconstantes y son estos músculos aquí. Aquí hay uno, a ver si por acá está el amiguito, este otro y este otro. Músculos serratos posteriores. Acá. Se orina la apófisis espinosa y se insertan en las costillas. Este se llama serrato postero superior y este es serrato postero inferior. ¿Para qué sirven esos músculos? Si son inconstantes, ¿para qué sirven? Para nada. Algunos dicen que para la respiración, pero este musculito que va a respirar, hombre. ¿Ah? Pero entonces otros dicen lo siguiente: sirven de retináculo. ¿Qué significa eso? Que permite el deslizamiento del dorsal ancho y permite el deslizamiento de los romboides. De romboide menor, romboide mayor. Serrato postero inferior. Serrato postero superior. Salen los exámenes estos músculos. Por eso le estamos mostrando. ¿Serrato qué? No, es el dorsal ancho. ¿Romboides qué? No, trapecio. Bueno, entonces, plano superficial, plano profundo, medio se fue. Y llegamos al plano profundo. Entonces, vamos a ubicarlo para que lo vean, para que vean que no es estafa. Así. Ahí. Hacemos este por acá, así. Organicémoslos ahí bien bonitos, así. Ubíquense aquí. Todo esto. En este plano profundo vamos a encontrar ¿qué? Un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial voy a encontrar el erector de la columna y los esplenios, que son estos aquí. Entonces, todo esto se llama erector de la columna. Ustedes miren la apófisis espinosa. Este fascículo que va aquí, epi espinoso. Este aquí, longísimo del longo o dorsal, que ancho. Ese longísimo del dorso, a ver si lo vemos del otro lado mejor. No lo vemos, pero en otro preparado está que vamos para allá. Este pedacito era de él. Continúa hasta la apófisis mastoideo como complexo menor. Y esta porción que viene aquí, esta, ilio costal. Erector de la columna, epi, dorsal, ilio, costal. Dorsal largo también lo vamos a llamar longísimo dorso, que termina en la apófisis mastoideo como complexo menor. Ahora me vengo acá y cojo este músculo aquí, todo así. Todo este músculo se llama esplenio, todo. Apófisis espinosa cervical y primera torácica, miren ahí. Esplenio, miren acá donde está. Una parte de él termina en la cabeza. El esplenio de la cabeza, acá. Y otra partecita, la parte más externa se mete al cuello, está acá, con el esplenio del cuello. En otro caso vamos a verlo mejor, así. Entonces, esplenio de la cabeza, perdón, y esplenio del cuello. Entonces, esplenios. Esplenios se fueron acá. Erector, epi, dorsal, ilio, dorsal, los esplenio de la. Ojo con el examen. Cuando yo quiero preguntar el esplenio de la cabeza, lo pregunto aquí. Cuando quiero preguntar el esplenio del cuello, lógico, me tengo que venir acá a buscar este pedacito aquí. El esplenio del cuello aquí. Y ahora quito los esplenios y me queda toda esta masa muscular aquí, todo esto. O sea, plano profundo. Y en ese plano profundo vamos a ver entonces este músculo semiespinoso. Mírenlo acá y mírenlo ahí. Este músculo es el que forma el abultamiento de la nuca.
Usted se toca ese agustamiento y el semiespinoso. Pero una parte termina en la cabeza, semiespinosa en la cabeza. Miren lo que estoy haciendo. Y otra partecita se quedó en la apófisis espinosa del axis. Mírenlo aquí. Semiespinoso del cuello. Repito, semiespinoso de la cabeza. Mírenlo ahí. Los esplenios, dorsal, ancho, erector, la columna. ¿De acuerdo? Cuando usted quita acá, quita entonces el esplenio ¿qué? De la cabeza. Semiespinoso de la cabeza. El esplenio lo eché para allá. Coja aquí el semiespinoso del cuello. Y ahora va a coger este nervio, mírenlo, este nervio. Este nervio se llama C2, allá lo ven, el dibujo que está allá. O nervio de Arnold. Le gustan mucho los alfileres. C2 o nervio de Arnold. Para que no se le olvide, le voy a contar una anécdota que pasó en la de Antioquia. Esa pregunta la pusimos en el examen. Y yo estaba cuidando el examen. Cuidándolo. Cuando llega un estudiante y dice, ay, ¿cómo llama este hijo de puta? Yo lo oí clarito, que no le digas así a Arnold. Y no lo cogió. Se dio susto, pues yo me la dije que no le digas así. No le digas así a Arnold. Y no lo cogió. Ahora no van a poner este nervio hijo de puta tampoco. Bueno, vamos a ver qué tenemos. A ver, pues, ¿qué tenemos nuevamente? Para que nos vamos para otro cadáver. Músculo, dorsal, dorsal, el plano superficial. Plano medio, aquí. Ahora levanto estos dos y cojo este acá. Romboide mayor. Romboide mayor, romboide menor. Para que no peleen, se van a grabar siempre que el mayor siempre está por debajo del menor. Recuerden que los hermanos mayores cargan a los menores. Romboide mayor, romboide menor. Plano medio. Y en ese plano medio vamos a incluir este. Serrato postero superior y serrato postero inferior. Así. Destapamos el plano medio y me vengo al plano profundo y encuentro el plano superficial del plano profundo aquí. Te digo, erector de la columna, epi, longísimo o dorsal largo, el ilio. Me vengo aquí con los esplenios de la cabeza y aquí con el esplenio del cuello. Plano profundo, profundo, semi, la cabeza, miren donde termine, miren. Y este que terminó en la apófisis espinosa, semiespinoso del cuello. Ahora van a mirar aquí un poquitico de imaginación, aquí en este cadáver. Este es la apófisis espinosa del axis. Este músculo que estoy agarrando, recto posterior mayor. Este que agarro aquí abajo, miren el triángulo oblicuo inferior. Y este aquí sería el oblicuo superior. Recto posterior mayor, el menor estaría aquí. Oblicuo inferior y el oblicuo superior. ¿De acuerdo? Pues, ustedes de aquí adelante pasan aquí el cadáver. Ustedes allá se